otros sujetos existen otros sujetos de la responsabilidad a través de una relación contractual que le prestan servicios al Estado. Son personas naturales, ¿no? Eso es muy importante. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, por favor, jóvenes? Adelante, por favor, ¿nos escucha? Hola. Ya. Entonces pasamos a la responsabilidad y estamos repitiendo la responsabilidad administrativa porque tenemos que tener precisión. La responsabilidad es administrativa cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en una acción o omisión. ¿Qué había sido la acción, jóvenes? ¿Y qué había sido la omisión? Que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, por lo tanto es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. Pero es bien importante que ustedes comprendan qué es acción o omisión y vamos a volver, por favor. ¿Qué había sido la acción? Es el efecto resultado de hacer, es la posibilidad o facultad de realizar una cosa jurídicamente. Es la facultad legal de ejercitar una potestad, o sea, es la facultad legal de ejercer un cargo en la función pública, en el nivel o jerarquía que se encuentre, ¿no? Más aún si es gerente público que toma decisiones. La omisión es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en la norma y en criterios para el desempeño de la función pública. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones. Entonces, el gerente público no está cumpliendo con sus funciones cuando hay una responsabilidad administrativa, ¿no? ¿Qué significa contravención? Por eso es muy importante cuando decimos es la facultad o la acción o omisión en contravención al ordenamiento jurídico. Tenemos que entender qué es contravención. Es la falta que se comete al no cumplir lo ordenado. Es una transgresión de las normas cuando se obra en contra de ella o en fraude de la misma. Eso es contravención. ¿Está claro? ¿Cómo está constituido el ordenamiento jurídico administrativo? Está constituido por las disposiciones legales relativas a la administración pública y vigentes en el país en el momento que se realizó el acto o la omisión. Esto lo establece el artículo 14 del Decreto Supremo 23318A. ¿Ya? Entonces, es muy importante que tengamos claro quiénes son los sujetos por la responsabilidad. Dice que todos los servidores públicos, ¿no? Sin distinción de jerarquía y también los ex servidores públicos. Entonces, es muy importante, jóvenes, que los ex servidores también tienen la responsabilidad, no por el hecho de ya no trabajar, no tienen la responsabilidad pública, sí tienen responsabilidad. Ya, entonces es muy importante. Ahora, cuando ustedes van a ver que estamos hablando del Decreto Supremo 23318. El Decreto Supremo 23318 establece el reglamento de la responsabilidad por la función pública. ¿Ya? Entonces, es la que regula la responsabilidad por la función pública en dicha ley. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de la responsabilidad? Ya hemos dicho que son los servidores, no importa la distinción o jerarquía en el cargo que se encuentre, y también los ex servidores públicos, ¿ya? ¿Qué autoridad determina la responsabilidad administrativa? Entonces, es muy importante, es sumariante, previo proceso administrativo interno. Entonces, puede ser por denuncia, puede ser por... no es un proceso interno, pero generalmente se da por denuncia o por las faltas que el servidor público tiene permanentemente en el ejercicio de sus funciones. ¿Ya? Entonces, el decreto supremo es el reglamento.
Entonces, el proceso administrativo interno se inicia por denuncia de oficio cuando la autoridad sumariante tiene conocimiento de alguna contravención. La contravención es no tener en cuenta el ordenamiento jurídico. Entonces, eso tiene un proceso, tiene una responsabilidad en la función pública. Y se basa en un dictamen a causa de un informe de auditoría especial. ¿Ya? ¿Cuáles son las sanciones? Esto es importante. Para los servidores públicos jóvenes, hasta un 20% de la remuneración mensual. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un descuento, por ejemplo, se atrasa el servidor público, entonces llega un momento que tiene un descuento de una cantidad de días, lo que ocasiona el marco legal establecido en la ley 1178 establece que el descuento no debe pasar del 20%. ¿Qué quiere decir? Que se descuenta hasta el 20% de su sueldo. Y el 20% de su sueldo, cualquier monto, pues es significativo, ¿no? De acuerdo al nivel o al cargo que tiene. Entonces es muy importante que tomen en cuenta que no pueden ser sujetos de la responsabilidad en la función pública por llegar tarde permanentemente. Dicen, no me importa que me descuenten, no jóvenes, eso es un récord negativo, ¿ya? También, otra de las sanciones es la suspensión hasta 30 días. Pasados los 30 días, jóvenes, ya corresponde la destitución, porque no hay suspensión. Y la suspensión por 30 días, jóvenes, es sin goce de haberes, ¿ya? Para el caso de los ex servidores públicos, se deja registro de constancia de su responsabilidad para contar con un precedente de su desempeño en la entidad. Entonces, ya tenemos un dictamen de la responsabilidad administrativa. Hay pues un registro, jóvenes, en la Contraloría. Ustedes van a cambiar de trabajo y se van a otra institución pública, van a averiguar los antecedentes, qué tipo de responsabilidad tienen en la función pública. Y no es bueno tener estos antecedentes porque van a demostrar el mal desempeño que hemos tenido en las instituciones públicas. Es mejor no tener este tipo de antecedentes. Hay que tener cuidado. ¿En qué plazo prescribe la responsabilidad administrativa? ¿Ya? Como en la anterior clase les decíamos que esta responsabilidad prescribe en 2 años. Ya de cometida la contravención tanto del servidor público como de los ex servidores públicos. Entonces, si un servidor público ha dejado de trabajar un año y hay una responsabilidad administrativa, pues tiene que sancionarse. Este plazo se interrumpe con el inicio del proceso interno. Por decir, si el proceso interno dura 6 meses, el tiempo de plazo puede ser interrumpido por el tiempo del proceso, por el tiempo de duración, pero más allá de los 2 años no debería pasar, ¿no? Necesariamente dice que la prescripción debe ser invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal competente, ¿ya? Todas estas situaciones, por ejemplo, la multa directamente pasa ya a recursos humanos, donde hacen el descuento. La suspensión de 30 días, pues el servidor público recibe un memorándum donde le establece esta situación. Ahora, pasado los 30 días, el memorándum de destitución, ¿no? Esas son las sanciones. Entonces, está claro que prescribe en 2 años. Entonces, la responsabilidad civil se establece cuando la acción o omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas cause daño económico al Estado valuable en dinero. O sea, hay una pérdida económica. Entonces, es muy importante tener en cuenta quiénes son los sujetos de la responsabilidad.
por la responsabilidad civil. Los servidores públicos, ex servidores públicos o personas naturales que reciben recursos del Estado. ¿Ya? Y cuando el producto de un contrato o otras causas ocasionen daño que beneficien indebidamente con recursos del Estado a terceros, ¿no? O al servidor público, porque uno no puede beneficiarse de estos recursos. Un minutito, por favor. Administrativo civil, ¿ya? Cuando dice no es posible de cuantificar el daño, pero hay un daño económico y en el juicio, en la demanda, se va a determinar el daño, teniendo en cuenta que el servidor público tiene que resarcirse el daño al Estado, tiene que devolverle los recursos que han ocasionado pérdida económica. ¿Ya? ¿En qué consiste la responsabilidad civil? Se da cuando varias personas resulten responsables del mismo acto o del mismo hecho que hubiera causado daño económico al Estado. Esto se establece en el artículo 31 de la Ley 1178. Ahora, ¿quién dictamina la responsabilidad civil? Es una opinión técnica emitida por el Contralor General del Estado. Tiene valor de prueba preconstituida y contiene una relación de hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado. Fundamentado legalmente, se ha cuantificado el posible daño y se ha identificado a los responsables. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve el dictamen de la responsabilidad civil? ¿Ya? Es un instrumento que sirve esencialmente a la entidad pública, ¿no? Requiere al responsable, si fuera caso, el pago inmediato del presunto daño. O sea, como se ha evaluado económicamente el daño económico, tiene que resarcirle el daño, tiene que devolverle inmediatamente el daño económico. ¿Ya? Dice, se inicia en el plazo de 20 días de recibido el dictamen, la acción legal que corresponde contra él o los responsables. Ahora, el resarcimiento del daño económico libera o excluye al servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal. No libera, jóvenes. El resarcimiento del daño antes o después de la ejecución del pliego de cargo o sentencia no libera ni excluye al servidor público ni ex servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal si existiera. ¿Ya? La responsabilidad civil prescribe en 10 años, computables a partir del último día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal judicial. Entonces es importante que ustedes vean que en el artículo 324 de la Constitución Política del Estado establece: no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. No prescriben las deudas. Ese daño económico tiene que ser pagado, y si el servidor público tiene sus bienes, le van a anotar sus bienes y el daño económico el Estado va a resarcir a través del remate de esos bienes. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta situación, porque todos pasamos, jóvenes, por el Estado. Todos hemos trabajado en nuestra vida laboral y pasamos por el Estado. Porque es hacer patria, ser servidor público. Entonces, en muchos casos, la vida laboral nos lleva a desempeñar funciones en el sector público.
Ay, perdón, se había apagado el micrófono, ¿ya? Bueno, vemos la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, jóvenes, es cuando la acción o omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificado como delito. Y el delito está en el código tipificado en el Código Penal. Consiguientemente, su naturaleza es punitiva, es decir, sancionadora. ¿Ya? ¿Quiénes son sujetos a este tipo de responsabilidad? Son sujetos a este tipo de índices de responsabilidad los servidores públicos y los particulares o personas naturales y también los ex servidores públicos. ¿Quién determina la responsabilidad penal? La responsabilidad penal determina los tribunales de sentencia en todos los delitos de acción pública. Jueces de sentencia en todos los delitos de acción pública o privada sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad con un máximo de 4 años. ¿Ya? ¿Cuáles son las sanciones? Las contempladas para cada delito en el Código Penal. Generalmente consiste en privación de libertad. Eso tenemos que tener en cuenta, jóvenes. ¿Ya? ¿Existe una obligación de denunciar la comisión de un delito? Es deber de todo boliviano denunciar, combatir todos los actos de corrupción. Eso está en el artículo 108, numeral 8 de la Constitución Política del Estado, porque en algunos casos podemos convertirnos en cómplices si no denunciamos sabiendo que estos hechos están ocurriendo, ocasionándole daño, estos actos de corrupción ocasionan daño económico al Estado, porque al no denunciar nos podemos convertir en cómplices y nos llega también la sanción, ¿ya? Entonces, cuando los actos o hechos examinados presentan, dice, indicios de responsabilidad civil o penal, o el servidor público o auditor los trasladan a conocimiento de la unidad legal perteneciente y esta mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez que corresponda las medidas precautorias y preparatorias de demanda que hubiere lugar o denunciar a los hechos ante el Ministerio Público. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, pues no hay arreglo entre partes, ¿no? Al Estado, si se le ha ocasionado daño económico al Estado, eso no hay arreglo, ¿no? Decía, le devuelvo, me llevé esos recursos y le entrego. Me robé los autos, el parque vehicular y le entrego. No, la sanción en el código establecido en el Código Penal sigue adelante. Entonces tendrán la obligación de denunciar los delitos de la acción los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho del ejercicio de sus funciones. Entonces aquí estamos hablando de funcionarios y empleados públicos. Y esto está en el artículo 286 del Código Penal, del procedimiento penal, ¿ya? Asimismo, en el artículo 178 del Código Penal sanciona al funcionario que en el ejercicio de sus funciones conoce la comisión del delito y omite denunciarlo. No puede decir, no, yo no me di cuenta, yo no sabía. Cuando en muchos casos pasa por sus manos los hechos de corrupción y no puede decir, yo no sabía. Entonces es importante, pero eso es muy importante tener las evidencias para poder denunciar, ¿no? ¿En qué plazo prescribe la responsabilidad penal? La suscripción es una forma de extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. La acción penal prescribe en función a los delitos y a las penas que se establecen para cada tipo penal, ¿ya? Por eso es importante que en los casos de delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, la acción es imprescriptible y no admite régimen de inmunidad. Esta responsabilidad penal, jóvenes, no prescribe, ¿ya? Y no le da inmunidad, ¿ya? No hay inmunidad. No, por ser ministro dignatario de Estado tengo inmunidad, no. O por ser parlamentario, diputado, senador, tengo inmunidad.
Si está en el ejercicio, si en sus ejercicio de sus funciones anterior a ser diputado, tiene que pedir licencia o la destitución de esos beneficios que les da por ser diputado o senador para atender en la justicia ordinaria, ¿no? A través del Código Penal. Ahora, ¿qué acciones emergen de la comisión de delitos? De la comisión de todo delito nacen dos acciones: lo penal, para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad, y la civil para la reparación de daños y perjuicios emergentes. Existen delitos que solo pueden ser cometidos por servidores públicos. Sí, jóvenes, el Código Civil clasifica las diferentes clases de delitos de acuerdo a los bienes jurídicamente protegidos. En caso de los delitos contra la función pública tenemos, ¿ya? Por ejemplo, el peculado, que es la apropiación indebida de dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encuentran a cargo de su control y custodia. Por decir, ustedes hacen la venta de valores y la recaudación del día no la han depositado al banco y se han apropiado de esos recursos. Eso es peculado. Por la malversación de fondos, donde se han gastado recursos del Estado para otros fines que no están establecidos en el POA o en el presupuesto. Entonces, eso es malversación. El uso indebido de influencias, eso también puede ocasionar daño económico al Estado, ¿ya? Los beneficios en razón del cargo. ¿Qué quiere decir? Que uno, al asumir pleno ejercicio de sus funciones por mandato, ha recibido un memorándum y por lo tanto los recursos que maneja del Estado no puede ser para fines de uso personal ni del partido político, porque no puedo beneficiarme del cargo. Y no puedo beneficiarme del cargo. Por ejemplo, si me asignan una movilidad, yo no puedo beneficiarme del cargo y utilizar el chofer y decir, recoge todos los días a mis hijos del colegio. O los fines de semana se van a ir a hacer al mercado. Eso es uso indebido de influencias o beneficios en razón al cargo. Yo no puedo beneficiarme para fines personales o particulares del cargo ni de los bienes del Estado. La omisión de la declaración de bienes y rentas. ¿Qué quiere decir? Todo servidor público jóvenes tiene que ir a declarar a la Contraloría General del Estado cuáles son sus bienes y cómo los ha adquirido, ¿ya? Las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros, porque no puede hacer negociaciones al margen de la ley y tener beneficio personal del manejo de esos recursos que nos han sido confiados. Un minutito, por favor. Bueno, entonces ahora vemos la responsabilidad ejecutiva, ¿ya? La responsabilidad ejecutiva se determina, ay, perdón, jóvenes, voy a traer una mantita porque está haciendo un frío tremendo. ¿Están bien? ¿Todos están bien? Sí, licenciada. Licenciada. Están muy calladitos. Y está haciendo un frío intenso. ¿Ya? Hace frío. No. Ay, demasiado frío, Dios mío, que hoy día no sé qué ha pasado. Ya, bueno, vemos la responsabilidad ejecutiva. Se determina cuando la autoridad o ejecutivo no ha rendido cuentas.
ha incumplido con las obligaciones expresamente señaladas en la ley o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. Entonces, ¿quiénes son sujetos de la responsabilidad? La máxima autoridad ejecutiva de la entidad, de la dirección colegiada, si hubiere, o ambos, o los ex ejecutivos, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones previstas? Las sanciones son la destitución, la suspensión del ejecutivo que muchos responsabilidad civil han pasado a una responsabilidad, una responsabilidad civil o penal, porque el daño económico es demasiado grande para las instituciones públicas. ¿Ya? ¿En qué plazo prescribe la ejecutiva? Prescribe a los 2 años concluida la gestión de máximo ejecutivo. ¿Ya? Y eso está en el reglamento a través del Decreto Supremo 23.13.18 en su artículo 37. ¿En qué se fundamenta la responsabilidad ejecutiva? Eso es muy importante, ¿ya? En uno o más informes de auditoría que demuestran que la máxima autoridad no ha rendido cuentas, que no ha enviado los estados financieros a la Contraloría General del Estado en el primer trimestre de cada gestión, cada año fiscal. No se ha respetado la independencia de la unidad de auditoría interna, porque la unidad de auditoría interna le ha favorecido, porque la unidad de auditoría interna, al ver las irregulares y al conocer las irregularidades, tiene que reportar directamente a la Contraloría General del Estado, no puede callarse, ¿ya? Porque responde a la Contraloría General del Estado y a la máxima autoridad ejecutiva. Pero sin embargo, al cerciorarse y tener evidencia documental, tiene que reportar a la Contraloría General del Estado, porque si no los auditores internos se convierten en cómplices del gerente público, del servidor público, que es la máxima autoridad ejecutiva. Ya no se ha enviado a la Contraloría General la copia de los contratos que dan la evidencia de los actos de corrupción. La gestión ha sido negligente o deficiente. Entonces el auditor no tiene que reportar porque está viendo los estados financieros, las pérdidas ocasionadas por el uso y la malversación de los usos del Estado para otros fines que no están previstos en el POA o en el presupuesto en los objetivos de gestión, ¿ya? Por lo tanto, la Contraloría General del Estado es la única entidad pública facultada para determinar los indicios de la responsabilidad ejecutiva, ¿ya? No hay otra instancia. Les voy a pasar porque este documento es de la Contraloría General del Estado. Entonces es importante que ustedes tengan todos estos documentos, ¿ya? Entonces, cuando vamos a ver la ley 1178, porque ahora tenemos que empezar a ver los sistemas de administración y control y la responsabilidad en la función pública, es lo que acabamos de pasar. Pero para ver y entender la ley 1178, el marco legal establecido en la ley 1178 viene a ser un instrumento legal, marco, que determina el modelo de gestión pública basado en la legalidad y sustentado en el mandato, ¿ya? En el mandato político orientado al logro de resultados eficientes. Esto es muy importante, de manera transparente y que todo servidor público y los particulares asumen plena responsabilidad del uso de los recursos en el ejercicio de sus funciones y el desarrollo de sus funciones inherentes a la gestión pública, que comprende los sistemas de administración y control y los de la responsabilidad por la función pública. Entonces, dime. No adelante. Ay, no te puedo creer. Lo mismo, Elisa, se ve oscura nomás. A ver, voy a volver a compartir, ¿ya?
No sé por qué se ve oscuro. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora sí, Lisa. Ya. La ley 1178 esta, la, la ley 11, ¿cuántos años? 32, licenciada. 90, sí, 32. Se aprueba el 20 de julio de 1990, ¿ya? Porque esta ley es el control gubernamental, donde tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos del Estado, los recursos públicos, en las operaciones del Estado, ¿no? Por lo tanto, este modelo de gestión pública sí se le han hecho algunos ajustes, pero en su enfoque sistémico, que ha sido elaborado con un buen criterio, porque tiene un enfoque de sistemas que permite y que debe permitir el desarrollo integral del país. No el crecimiento sectorial, sino el desarrollo integral. Desarrollo y crecimiento no es lo mismo, jóvenes. Es desproporcionado, pero el desarrollo integral es equilibrado, ¿no? Entonces, cuando los gobiernos solamente desarrollan una actividad, un sector de la economía, eso es sectorial, pero no es un desarrollo integral. Por lo tanto, en la ley 1178, que se basa en un enfoque de sistemas, integra los subsistemas en todo el proceso administrativo, no solo para aprovechar una sinergia, sino para la capacidad de actuación y la generación de resultados de un sistema superior, que son los componentes, ¿no? Como tiene un enfoque de sistemas que se interrelaciona con los otros sistemas, que cuando se desajusta uno de los sistemas puede ocasionar problemas en la administración del Estado, sí, jóvenes. Por lo tanto, la máxima autoridad ejecutiva tiene que instrumentalizar y establecer y mejorar los controles internos para el manejo eficiente y eficaz de los recursos del Estado, ¿ya? Por lo que dicen, el manejo dice que debe haber un alto grado de responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Entonces es muy importante el manejo de los recursos del Estado. La captación y el uso de los recursos del Estado, ¿ya? Entonces, ya sabemos dónde y cómo se aplica la ley. Se aplica en los servidores públicos y personas naturales y jurídicas que tienen una relación contractual con el Estado, que les están prestando servicios, ¿no? Entonces, la ley 1178 se aplica a las entidades públicas y donde el Estado tiene mayoría de patrimonio. También se aplica en las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral. Y escuchen, jóvenes, las unidades administrativas. O sea, no, la ley 1178 no va a sancionar a diputados y senadores, por si acaso, porque no manejan recursos del Estado. Ellos están en el Parlamento, en el legislar, aprobar leyes, derogar leyes, rechazar leyes. Esa es su función. Entonces es muy importante que la ley 1178 se aplica a las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral, y toda persona jurídica o natural o jurídica que recibe recursos del Estado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el significado de la ley 1178? Es el sistema de administración financiera del Estado, ¿ya? Es el sistema integrado de administración
financiera y control gubernamental, que se conoce con la sigla SAPCO. Entonces, aquí vamos a ver. Ya. Y esto es importante, jóvenes, porque la ley 1178, generalmente otros le llaman SAPCO, la mal llamada SAPCO, no, es la ley 1178, porque es el sistema de administración financiera y control gubernamental. Es el modelo de gestión pública vigente en el país, que se establece esta ley 1178 bajo la sigla SAPCO, ¿ya? Entonces, esta ley se crea en 20 de julio de 1990 y emite con su reglamento en cumplimiento de los diferentes artículos que tiene la ley 1178, ¿no? O sea, tiene los sistemas de administración y control gubernamental y la responsabilidad por la función pública, ¿ya? ¿Dónde se aplican los sistemas de administración y control? Los sistemas de administración y control se aplican en todas las entidades del sector público, sin excepción. Entonces tenemos el gobierno central, tenemos los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, las instituciones públicas centralizadas, descentralizadas, autárquicas y y las personas naturales que reciben recursos del Estado, ¿no? Y en todas las unidades administrativas del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, así como la unidad administrativa de la Contraloría General del Estado. Entonces, eso es muy importante porque en muchos casos dicen, ¿y por qué no se aplica la Contraloría? Sí, a su unidad administrativa. ¿Ya? La ley 1178 se han modificado en algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 21, 22 de la ley 1178. Se han hecho algunas modificaciones y donde esta ley establece tiene 2 sistemas nacionales y tiene 8 subsistemas. Los sistemas nacionales es el sistema de planificación y el sistema nacional de inversión pública. Y los subsistemas son el subsistema de administración de personal, el de programación de operaciones, el de presupuesto, el de tesorería y crédito público, el sistema de contabilidad, el sistema de control gubernamental, el sistema de personal y el sistema de administración de bienes y servicios. ¿Ya? Entonces, estos 8 subsistemas se interrelacionan con los sistemas nacionales, que es el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública. En la Ley 1178 establece, jóvenes, que los gastos de funcionamiento no pueden ser transferidos para inversión pública y los gastos de inversión pública o los fondos y los ingresos de inversión pública no pueden ser transferidos a gastos de funcionamiento. Entonces, eso lo establece en la ley financiera claramente, porque a no ser la excepción de poder usar los recursos de inversión pública es cuando el país está en catástrofes naturales o convulsiones sociales que no le permiten tener una administración pública normal. ¿Ya? Entonces, los sistemas se han clasificado bajo el enfoque administrativo. Tenemos subsistemas que planifican, que ejecutan y que controlan. Está dentro del proceso administrativo. ¿Ya? Entonces, dentro de los sistemas, vamos a mirar mucho más claro en una presentación donde ustedes van a ver los subsistemas. Pero es muy importante tener claro el tema de la ley 1178. A ver, ¿cuál es el objetivo de la ley 1178? El objetivo de la ley 1178 es
desarrollar la capacidad administrativa para impedir identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Entonces dice desarrollar la capacidad administrativa, pero también es un instrumento que le da al instrumento de gestión al gerente público, ¿ya? Por lo tanto, la máxima autoridad ejecutiva tiene la responsabilidad de implantar estos subsistemas y realizar los ajustes y los controles internos necesarios para no desencadenar en problemas del mal funcionamiento de los subsistemas. Porque como los subsistemas se interrelacionan entre sí y si no funciona un subsistema, vamos a tener problemas en el sistema general, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta de la ley 1178? ¿Ya? Entonces, esto quiero que quede claro, que es una ley que se aprueba el 20 de julio de... Ya, entonces se aprueba el 20 de julio de 1990. Como ustedes han hecho el cálculo, son 32 años que tiene la ley 1178. ¿Ya? Que comprende los sistemas de administración y control y la responsabilidad por la función pública. En los sistemas de administración y control tenemos el sistema de planificación nacional y el sistema de nacional de inversión pública. ¿Alguna consulta, por favor? Licenciada, buenas noches. Tengo Buenas una noches. consulta de ¿por qué surge esta ley? ¿Y Esta por qué hasta ley, ahora ya? Y, esta ley perdón, surge como un modelo de gestión pública para que los resultados de gestión estén dentro de la legalidad, ¿ya? Porque antes de la ley 1178, los resultados de gestión eran por la norma. Hoy en día, los resultados de gestión tienen que impactar en la sociedad. Por lo tanto, esta ley es un instrumento que dota a través de los sistemas de administración y control gubernamental a los servidores públicos de un conjunto de instrumentos de gestión para mejorar su desempeño y permite gestionar las instituciones públicas en función a sus resultados. ¿Qué quiere decir cuando hablamos en función a sus resultados? Que los recursos que el Estado le ha confiado para la administración a los servidores públicos, ¿ya? Y a través de esta ley 1178 y el control gubernamental se van a realizar las auditorías, cuánto de lo ejecutado tiene cumplimiento en los objetivos y si esos objetivos de gestión bajan de la estrategia de desarrollo, ¿no? Y si no son con estrategia de desarrollo, hay malversación de fondos. ¿Ya? Por eso que a través de esta ley le permite gestionar a las entidades públicas. Ahora, es importante esta ley, ¿no? Establece régimen de responsabilidad por la función pública, desarrolla la capacidad administrativa, le da al gerente público instrumentos de gestión, que el gerente público tiene que realizar los ajustes necesarios para el buen control interno y no los controles que le van a ocasionar daño económico al Estado, ¿no? Y va a aplicar a cualquiera de los tipos de responsabilidad que tiene, ¿no? Guay, ¿qué ha pasado con la presentación? ¿Sigue proyectando?
¿Sigue proyectando, chicos? Sí, licenciada. Ya. Entonces, también la ley, a través de los subsistemas de administración y control, le permite programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz de los recursos del Estado, ¿ya? Para el cumplimiento de los ajustes oportunos que tenga que realizar. Por eso la ley viene a ser modelo de administración gubernamental, que es el modelo de gestión pública, para el manejo de los recursos del Estado. Es una norma y es el modelo de gestión pública. Ahorita cuando dicen, ¿hay modelo? Sí, hay modelo, es la ley 1178, porque tiene un conjunto de disposiciones que rigen la administración pública y se basan en la Constitución Política del Estado y las leyes y las disposiciones reglamentarias, ¿ya? Entonces, fortalece la democracia, jóvenes. Le da capacidad administrativa e instrumentos de gestión al gerente público para el buen manejo de los recursos. Le permite al gerente público programar, organizar y ejecutar y controlar la captación de sus propios recursos y cómo utilizar esos recursos de forma eficiente y eficaz para el cumplimiento oportuno de sus objetivos, ¿no?, de gestión. Por eso surge este modelo de gestión pública, ¿ya? Y este modelo de gestión pública está dentro del marco de la legalidad, de la racionalidad, de la autoridad, desde la especialización. Ataca los problemas de corrupción, ¿ya? En la medida de que todo acto de servidor público es lícito mientras no le comprueben lo contrario, ¿ya? Entonces, la ley tiene, o sea, ¿cuáles son las características que tiene y ya es una ley de aplicación preferente en el ámbito público? Es fundamental para el desarrollo de ese gobierno por los futuros gobiernos. Un enfoque sistémico que se sistemas de administración y control parten de está constitucionalizada la ley. ¿Quiénes son responsables? Son la máxima autoridad ejecutiva, ¿ya? Entonces tiene científico a través del proceso administrativo, que es planificar, organizar, ejecutar y controlar. Y los sistemas, los subsistemas, que es el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa, el sistema de presupuesto, el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público, el sistema de contabilidad integrada y el sistema de control gubernamental. Son 8 subsistemas, ¿ya? Entonces, a través de este modelo de gestión pública, nos dicen que los resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas de operaciones. Y este programa de operaciones tiene que tener coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el Plan de Desarrollo del país, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, jóvenes, de eficacia, por ejemplo, porque dice que los resultados de gestión tienen que ser resultados eficientes de manera transparentes. Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de resultados. Cuando hablamos y de objetivos, y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la productividad real versus la productividad planificada, ¿ya?
Entonces, la productividad real, ahí tenemos los insumos, el costo y el tiempo, ¿no? Entonces, la ley, la finalidad que tiene esta ley 1178 es disponer de información útil, oportuna, confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y de sus estados financieros, que permita tomar decisiones estratégicas a los gerentes públicos. Por lo tanto, todo servidor público, sin distinción de jerarquía, de cargo, asume plena responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, rinde cuentas de sus actos, rinde cuenta de sus actos y también de los objetivos que ha alcanzado con los recursos que le han sido confiados, y tiene que mostrar cuál ha sido la forma de aplicación de esos recursos para tener los objetivos que los presenta, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, porque este es un modelo de gestión pública que tiene bastantes instrumentos de anticorrupción, ¿ya? Porque desarrolla la capacidad administrativa para impedir e identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Por eso que se sabe, cuando hay daño económico al Estado, quién solicitó, quién autorizó, inclusive en el sistema de Administración de Bienes y Servicios de Presupuesto y Programación de Operaciones, está autorizado la firma digital, identifica a los responsables de manera clara, ¿ya? Entonces, los sistemas de administración y control gubernamental son los subsistemas, donde tenemos 2 sistemas nacionales y tenemos 8 subsistemas, que lo vamos a desarrollar con amplitud en la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, esta ley se aplica a todo el sector público, a las unidades administrativas del órgano judicial, electoral y legislativo, a toda persona que recibe recursos del Estado. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un trabajo de consultoría al Estado y firman un contrato, ¿aplica o no aplica la ley 1178? A ver, si le van a prestar servicios de consultoría en línea, ¿aplica o no aplica la ley 1178, jóvenes? A ver, ¿cuáles son su criterio? Aplica. Sí, aplica, licenciada. Aplica. ¿Cuándo aplica? Por incumplimiento de los deberes, por no cumplir con lo contractual, y hay daño económico al Estado. Hemos percibido mes a mes los recursos y no hemos entregado el producto, los informes o el producto o el estudio que hemos sido contratados. Entonces, aplica la ley 1178. Ya, eso es muy importante. Entonces, los sistemas de la ley 1178 se interrelacionan. Se interrelaciona con la planificación, con el Plan de Desarrollo Económico y Social del país, donde tenemos el sistema de planificación, que están los objetivos nacionales, ¿ya? Y los objetivos nacionales que priorizan las políticas públicas. Esas son las estrategias nacionales, ¿no? Y donde el Sistema Nacional de Inversión Pública es un plan que le permite las inversiones para ampliar su capacidad de producir bienes y servicios del Estado a través de la inversión pública, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a mirar, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo a mediano plazo, los top plazos. Y eso es importante tenerlo claro, porque la ley 1178 mira con una visión estratégica de largo plazo, de mediano y de corto plazo. Entonces es muy importante el alcance que tiene esta ley.
quienes son responsables de instrumentalizar y que los sistemas se implementen son la máxima autoridad ejecutiva en cualquier nivel o jerarquía que se encuentre en la administración del Estado. ¿Ya? Ya por eso es importante que la relación que tienen los sistemas nacionales con los sistemas de administración y control gubernamental, porque en el CISPLAN y en el sistema de planificación y en el Sistema Nacional de Inversión Pública se definen las estrategias y las políticas gubernamentales. Las políticas gubernamentales, jóvenes, son las políticas públicas que hemos venido hablando. ¿Ya? Entonces, los subsistemas van a ir traducir en objetivos y planes que van a bajar de la Estrategia Nacional de Operaciones, ¿no? Y ahí tenemos sistemas específicos que bajan objetivos y metas de gestión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, como es el sistema de programación de operaciones. Y el sistema de programación de operaciones, tenemos el sistema de presupuestos que traduce en términos económicos y financieros el plan, ¿no? ¿Alguna duda, consulta, por favor, jóvenes, para seguir avanzando? No sé si le he respondido bien a la estudiante que me preguntó por qué se crea este modelo de gestión pública. Adelante, Marcia, por favor. Quería poner un pulgar arriba. Ya. Gracias. Entonces, cuando tenemos modelo de gestión pública, empezamos a ver nuestro modelo de gestión pública, ¿no? Esos son los sistemas de administración y control gubernamental. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los ajustes necesarios? Si bien la ley 1178, al ser un modelo de gestión pública que tiene sus dos sistemas nacionales, el sistema de producción, es muy importante, jóvenes, esta ley habla de exención. ¿Qué significa? No hay responsabilidad en la función pública en el caso, por ejemplo, de convulsión social, catástrofes naturales, que han ocasionado que el gerente público no tome las decisiones correctas, pero sí hay daño económico al Estado. Entonces hay exención y no hay una responsabilidad en la función pública, porque, por ejemplo, en una cuarentena rígida, muchos gerentes públicos no han podido dirigirse a su trabajo para hacer un buen trabajo. Y si ha habido daño económico al Estado, no ha sido por su propia responsabilidad, sino por el contexto en el que estábamos viviendo, ¿no? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Alguna pregunta, por favor? Por ejemplo, habla que el modelo de gestión pública tiene que buscar el manejo, la captación y el uso eficiente, el uso de los recursos del Estado de forma eficaz, eficiente y con economía. Cuando hablamos de eficacia y eficiencia y también de economía, estamos hablando de austeridad y de utilizar los recursos de manera eficaz al menor costo posible. Entonces, eso es muy importante. Esta ley
Este modelo de gestión pública ya tiene 32 años, jóvenes, y ha sido muy bien pensado y se ha desarrollado con recursos de la cooperación internacional, con personas muy bien seleccionadas en su momento para desarrollar este modelo de gestión pública. ¿Ya? El modelo de gestión pública es un conjunto de procesos y procedimientos que establece la forma de participación de los gerentes públicos en los diferentes niveles. ¿Ya? Entonces viene a ser conjunto de normas, procesos, instrumentos para formular, evaluar y priorizar, en este caso, las políticas públicas y que se ejecuten en la administración pública. Por eso su ámbito de aplicación es el sector público. ¿Ya? Y toda persona que recibe recursos del Estado, todas las unidades administrativas del legislativo, judicial y electoral, así como la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de los resultados y de los objetivos de gestión. Entonces, la eficacia dice que los resultados deben alcanzar las metas previstas en la programación de operaciones. O sea, todos los que se inscriben en POA tienen que ser alcanzados, porque no se inscribe en POA y no se hace nada. Ahí habría problemas. Hay eficiencia cuando los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los objetivos alcanzados. ¿Ya? Este modelo de administración y control gubernamental debe permitirle al gerente público tomar decisiones estratégicas, pero las decisiones estratégicas se las toma cuando la administración pública dispone de información actualizada, oportuna y que es confiable, y principalmente la confiabilidad de los estados financieros. ¿Ya? Así es. El control gubernamental va a ser el control gubernamental a todos los subsistemas. A los sistemas de planificación, de administrativa, de personal, el sistema de administración, el sistema de tesorería y crédito público, el sistema gubernamental y el sistema de contabilidad. El sistema de contabilidad integral, como su nombre lo indica, hace la contabilidad financiera patrimonial del Estado. ¿Ya? Por eso es contabilidad integral. Y ahí vamos a ir a cada uno sistema y entender claramente su interrelación, porque a la falla de uno de los sistemas hay problemas en las instituciones públicas. Por el órgano pero es solo la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Y cada institución pública elabora sus propios reglamentos específicos para implementar e instrumentalizar los sistemas de control gubernamental. Y toda autoridad que se encuentre en el nivel máximo de la categoría de gerente público, como es la máxima autoridad ejecutiva, tienen la obligación de hacer funcionar los subsistemas, porque si no van a tener responsabilidad civil o penal por el desajuste de los controles internos. Los controles internos tienen que estar muy bien pensados y ajustados para no tener dificultades. ¿Ya? Por lo tanto, uno de los primeros sistemas que vamos a estudiar dentro de lo que se encuentra la planificación de los subsistemas de programar, vamos a ver el sistema de programación de operaciones, porque este sistema nos baja
de la Estrategia Nacional de Desarrollos, establece el lugar y establece quiénes son los responsables. Por eso con la ley 1178 se tiene claramente el tema de la corresponsabilidad y identifica a los responsables, el que solicitó, el que autorizó. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Por favor. ¿Alguna duda, consulta? ¿Han escuchado ustedes antes la ley 1178? Antes, por favor. ¿O es primera vez? ¿O han tenido la oportunidad de entender un poquito en alguna parte? Pero creo que no, porque la ley 1178 solo se lleva en la materia de gestión pública. Sí, licenciada, por mi parte es la primera vez que escucho. Que están viendo el modelo de gestión pública de Bolivia, ¿no ve? Ya. Entonces vamos a desarrollar con un poquito más de didáctica para poder entender los subsistemas y poderlos desarrollar cada uno de ellos y cómo se articulan y cómo se interrelacionan, porque como tiene ese enfoque sistémico de un desarrollo integral donde los subsistemas se interrelacionan entre sí para lograr un objetivo común, el objetivo común, jóvenes, es el desarrollo del país. Y por eso yo creo que nos quedamos ahí y les voy a pasar un control de la ley 1178 para que la siguiente clase, en los 10 primeros minutos, ustedes puedan explicar el objetivo y la finalidad que tiene el modelo de gestión pública, que es la ley 1178. Les voy a pasar una lectura, por favor, ¿ya? Y vamos a ver un ¿nos va a control pasar las rapidito. diapositivas? Sí, les voy a pasar las diapositivas. Les voy a pasar todas las diapositivas, ¿ya? En realidad les voy pasando todo lo que voy avanzando, pero necesito pasarles un control de lectura para mayor nivel de comprensión, porque esta parte es muy